Muy bien. Qué gozo es que estemos juntos, ¿no les parece? Que podamos juntos cantarle al Señor, podamos juntos estar en su presencia. Siempre es una gran alegría que lo podamos hacer. Y emocionados siempre cuando vamos a estudiar su palabra, teniendo la intención de poner atención, teniendo el corazón dispuesto para recibir lo que el Señor nos va a enseñar y la mente lo más activa posible. Y por vía concesión, quiero darle el espacio en este momento a todos para que puedan revisar su teléfono, para no tener interrupciones. Así que por favor chequeen que todo esté bien con el teléfono, porque es necesario. Si alguien no sabe bajarle el volumen o algo, no hay problema. Aquí hay bastantes jóvenes que pueden ayudar en esa circunstancia. De tal manera que en verdad podamos poner atención a lo que el Señor en su palabra nos quiere exponer en esta mañana. Y quiero hacer una pregunta. Cuando está usted por enfrentar un sufrimiento, una aflicción, algún padecimiento que ya sabe que está por venir, que no hay forma de que lo evite, ¿cuál es su condición? ¿Cuál es su disposición frente a esa circunstancia? ¿Qué actitud toma? ¿Cómo se siente? Vivimos en una época en donde la gente tiene por costumbre evitar las aflicciones, tiene por costumbre evitar el dolor, tiene por costumbre evitar los problemas, el sufrimiento. Y es tanto así que pareciera ser un valor supremo el no sufra más. Pareciera que es tan importante el evitar un sufrimiento, el evitar un rechazo, el evitar una aflicción, el evitar un dolor. Parece que es tan importante que vale aún la pena dejar de cumplir las responsabilidades, vale aún la pena negociar los valores, si es posible, evitar el sufrimiento, si es posible, evitar el rechazo, si es posible, evitar el dolor, si es posible, evitar cualquier experiencia que nos produzca dolor. Quiero decirle que así no es en la vida cristiana. En la vida cristiana no funciona así. En la vida cristiana nosotros estamos siendo llamados a una misión en específico, y esta es ser como Cristo. Y al ser llamados a esa misión, nosotros tenemos que entender que parte del proceso va a involucrar indefectiblemente sufrimientos, dolores, aflicciones, rechazos, padecimientos, enojos, distanciamientos, que va a implicar esfuerzos adicionales, que va a implicar deponer posiciones, renunciar a derechos, que va a requerir que nosotros nos ubiquemos en el gran objetivo de cumplir lo que el Señor nos ha ordenado por encima de cualquier otro valor. Les recuerdo que el Señor nos dejó en su predicación la semana anterior en un principio que aplica en el reino de los cielos. Y ese principio no es otro que en el reino de los cielos los primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Mateo capítulo 20 y vamos a leer los versos que continúan 17, 18 y 19. Leo para ustedes la palabra del Señor que dice así: Y cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos
por el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Vayamos al Señor en oración. Consciente en esta hora, Señor, de que estamos por enfrentar la esencia del Evangelio, lo más sagrado y sublime que hay para el conocimiento del hombre. Declaramos, Señor, que no será posible ni siquiera comprender, a no ser que rompas nuestros oídos, humilles nuestro corazón, alivianes nuestra mente y quieras, Señor, hacer la obra de comprensión, de iluminación de tu palabra. Por supuesto, Señor, necesitamos el auxilio no solo para comprender, sino para que la exposición de este texto sea realmente oportuna. Y eso solo ocurre, Señor, con tu auxilio. Nos abandonamos a ti, Espíritu Santo, con alegría y gozo y esperanza de saber que al enfrentarnos a tu palabra, ella nos va a moldear. Gracias, Señor, por este principio que mantiene a tu iglesia, la supremacía de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente nosotros podríamos preguntarnos cuál fue el objetivo por el cual Cristo Jesús vino a la tierra. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios se humanó y vino a esta tierra? Y cuando preguntamos esto, nos damos cuenta que ya había sido predicho que Cristo vendría a la tierra específicamente para morir por los pecadores y al tercer día resucitar. La vida de Cristo en la tierra, su vida humana, estuvo señalada para ese cumplimiento. Todo lo anterior fue un preámbulo. Incluso los 3 años de ministerio fue una preparación a aquellos que le iban a suceder a él. Pero el objetivo de su vida está trazado en sus mismas palabras que acabamos de leer. Para esto vino el Hijo de Dios, para morir, dar la vida por los pecadores y luego resucitar. No es un fracaso de la vida de Cristo. No fue una casualidad. No respondió a la perversidad de los hombres que no entendieron de pronto lo que Él vino a hacer a la tierra. Sino que había todo un plan eterno de Dios para la redención de la humanidad que incluía que Cristo Jesús fuera a morir en la cruz allá en el Calvario. Fue el consejo de Dios, fue la voluntad de Dios, fue la orden de Dios la que imperó. Eso lo decía todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que los discípulos, al pasar estos últimos tiempos con Jesús, están siendo enfrentados a una grande enseñanza. Y esa enseñanza es acerca de cómo operan los principios del reino de los cielos. Ellos creían a la forma de la gente incrédula que en un reino se debe de buscar las más altas posiciones. Se debe de escalar en lo más alto posible. Se deben de buscar las posiciones
más decorosas o dignas. Así piensa la gente del mundo. Pero el Señor les presenta un principio que funciona en el reino, que rompe con la idea común de tratar de ser mejor que los demás, de tener más posición que los demás, de tener más importancia o ser más influyentes que los demás. El Señor les presenta un principio que opera en el reino de los cielos, y este principio es que los primeros serán últimos y los últimos primeros. Hay una base fundamental de buscar humildad, humillación en el reino de los cielos, dependencia del Señor en todo momento, lo cual me ubica en una posición de humillación y de humildad delante de Él. No de buscar prestigio, sino de mantenerme humillado delante de Dios. Y el Señor hizo algo tremendo. Allá en 19:30, Él les dio el principio y después con una parábola que vimos la semana anterior, les explicó cómo opera cuando Él les habló del señor de la casa que sale a contratar diferentes obreros. Y a todos les paga exactamente lo mismo. A todos les otorga la vida eterna. Hay un principio de igualdad, no de superioridad de unos, no de más digno honor para unos que otros, sino hay un principio de todos iguales, todos dependientes, todos humildes, todos gozando solamente del favor que han recibido, no que se han ganado. Pero pasa algo tremendo con Cristo Jesús. Lleva este principio del reino de los cielos ya no a exponérselos por una parábola, sino lo lleva a Él directamente a la práctica con su propia vida, para que ellos vean, para que se enteren cómo funciona en el reino de los cielos. Ya no que lo analicen y lo mediten y saquen conclusiones, sino ahora que lo vean puesto en práctica. Y es ahí donde nosotros estamos ahora. Y el verso 17 nos habla acerca de la ocasión y las condiciones en que Jesús hace este anuncio. Hay algo que no se toma en cuenta, ni en la Reina Valera, ni en la traducción que nosotros tenemos de la Biblia de las Américas, pero en el griego original, en la mayoría de los manuscritos, el verso 17 comienza con un conector. Y cuando yo lo leí particularmente para ustedes, comencé con ese conector. Es una I, que ustedes ven cuando comienza el verso 17, no aparece. Pero cuando hay una I, implica que estamos uniendo lo que había atrás con lo que viene después. Hay una relación. De tal manera que el Señor ha terminado diciendo de la siguiente manera: así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y mientras Jesús iba subiendo a Jerusalén, ¿ven cómo va la lectura? Hay una secuencia, hay una continuidad, no hay una separación. Así que tenemos muy fresco el principio y la parábola que el Señor acaba de dar, y ahora dice, van caminando, van hacia Jerusalén. En este momento van con Jesús a Jerusalén. Es cierto, ellos vienen de Perea, venían de Galilea, pasaron por Jericó y pasan por Perea y van hacia Jerusalén. Técnicamente no están subiendo, técnicamente más bien Jerusalén estaba más bajo. Pero para el judío común, cada vez que iba a la ciudad de Jerusalén, siempre decía, voy subiendo a Jerusalén, porque la Jerusalén era la ciudad santa, y cuando vas hacia el lugar santo, entonces se explica, voy subiendo. Y él iba con sus discípulos para allá. La descripción paralela de Marcos capítulo 10, verso 32, que es el texto paralelo, nos dice que Jesús resueltamente caminó
hacia Jerusalén, incluso delante de los discípulos, o afirmó su rostro hacia Jerusalén, caminando, fue al frente. Quizá para usted y para mí no tiene mucho significado, pero que Jesús afirmara su rostro, determinado y resuelto, Él llevara su caminar, se dirigiera a la ciudad de Jerusalén, con sus discípulos atrás, según nos dice Marcos, tiene mucho significado. ¿Sabe lo que Jesús estaba esperando que ocurriese y sabía que iba a ocurrir en Jerusalén en ese momento? Él iba a ir a enfrentarse directamente al sufrimiento, al padecimiento, al dolor, a la ignominia, a la burla, al escarnio y finalmente a la crucifixión y a la muerte, al dolor. Él iba a llevar un dolor que no le pertenecía. Él iba a sufrir una burla que no era para él, pero que iba a llevar en sustitución de todos aquellos que iban a poner la fe en él. Iba a ser azotado. Se iban a burlar de él. Iba a morir en la cruz. Todo eso iba a pasar en ese momento en que él iba para allá. Esta es la jornada final de Cristo Jesús. Y sabiendo que va a enfrentar eso, Jesús resueltamente fija su rostro hacia Jerusalén y comienza a caminar. Podríamos casi que estar ahí todos nosotros en la escena y ver que Él ha terminado de explicar un principio y de inmediato ahora comienza a caminar y va hacia Jerusalén. Los discípulos sabían que Jesús ya tenía enemigos en Jerusalén. Los discípulos sabían que no iba a ser bien recibido. Los discípulos sabían que habían amenazas allí. Y por eso ellos, dice Marcos, le van siguiendo temerosos, pero asombrados de la fortaleza, del poder interior, de la determinación de Cristo de decir, voy hacia Jerusalén. Allá me espera aflicción, dolor y al final hasta la muerte. Pero voy para allá. Lo enfrento. Esa es mi misión. Para eso vine a la tierra. Voy para allá. Esa es la resolución de Cristo. Por más doloroso y por más aflicciones que hubiese, este era el plan eterno de Dios, el plan de redención. Y Jesús, resuelto y determinado, fue. Y veamos. Y cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos. Es interesante. Esto nos da a entender que Jesús y los discípulos no iban solos, sino que habían otros que iban caminando con ellos. Por ejemplo, sabemos que Jesús y los discípulos siempre tenían algunos seguidores que iban con ellos también. Pero además, se estaba acercando la celebración de la Pascua judía. Y es costumbre del judío ir a Jerusalén para celebrar la Pascua y ofrecer un sacrificio. De tal manera que los que iban subiendo en ese momento a Jerusalén no era solamente Jesús, los discípulos y el grupo inmediato que le seguía, sino un grupo grande de personas que iban en peregrinaje a celebrar la Pascua. Todos iban a ofrecer un sacrificio. Cristo iba a hacer el sacrificio. ¿Me doy a entender? Todos iban a presentar algún animalito para que fuera sacrificado. Cristo iba a presentarse Él como el sacrificio perfecto. ¿Ven la gran diferencia? ¿Ven la visión que hay aquí? Los judíos desde tiempos antiguos ofrecían sacrificios en tiempo de la Pascua que estaban apuntando a la única realidad que ahora iban a vivir: Cristo siendo entregado como sacrificio por los pecados.
Ellos lo tuvieron muchos años como un anticipo, como un tipo de Cristo que iba a venir algún día, pero ahora este es el momento, este es la oportunidad. Jesucristo iba a ser el sacrificio único e irrepetible y suficiente. Después de ahí cesaron sacrificios. Y Cristo sabía que esto era así. ¿Sabe desde cuándo sabía Cristo que Él había venido a la tierra a ese propósito? Cuando tenía 12 años. Las primeras palabras registradas de Cristo Jesús en la Escritura dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y este era el negocio del Padre. Esto no eran los negocios, este era el negocio del Padre. Que Él fuera a ser entregado como un sacrificio para comprar la libertad de todos los que hemos creído en Él. Entre las últimas palabras registradas de Cristo está: consumado es. Terminó el negocio del Padre. Se acabó, cumplió la misión. Así que aquí tenemos a Jesús subiendo con sus discípulos y un grupo de personas que va para allá. Él sí sabe lo que va a ocurrir allá, los demás no tienen idea de qué es lo que va a ocurrir allá, mas Él sabe que va a cumplir el negocio del Padre, que concluirá con su famoso tetelestai: consumado es. Ahora bien, ¿qué pasaba con los discípulos? Ellos habían estado durante 3 años con Jesús. Él les había enseñado múltiples cosas, ¿no es cierto? Más hacia los últimos días le ha venido enseñando acerca de que en el reino de los cielos, para poder entrar, tiene que existir una acción directa del Espíritu Santo que que produzca el nuevo nacimiento en la persona para poder ingresar, porque esto es imposible para los hombres. Que para que eso ocurra, en el proceso debe existir una conciencia de mi maldad y una humillación delante del Señor en reconocimiento de estas cosas, para pedirle y rogar su favor para que me dé nueva vida. Jesús ya les había dado la última de las clases. Ahora se va a conversar con ellos para darles, digamos, esa clase extra en su currículum de estudio. Ya terminó, ya se acabó para ellos, y por eso Él los separa. Fíjense cómo dice: y tomó aparte a los 12 discípulos. Lo que Él les va a comunicar a ellos ahora no lo pueden entender ni sobrellevar nadie más que ellos, que lo han visto. Porque Jesús suele comunicar las cosas esenciales, las cosas omnipotentes, las cosas milagrosas. Él suele comunicársela en privado a los suyos. No en público a todos, sino a los suyos. Hoy ustedes y yo estamos asistiendo a una comunicación en privado, porque el Señor nos va a enseñar una enorme verdad esencial. Es más, quiero decirte que lo que el Señor les va a comunicar a ellos es el puro centro, la médula, la fuente de todo el Evangelio. Si quitas esto, no hay Evangelio. Esta es la verdad central. Este es el cimiento. Y Él lo comunica en privado. Es una predicción de Jesús de lo que va a acontecer. El Señor toma parte, los lleva, porque estos son los únicos sobre la tierra que pueden comprender esto. Él no lo dice a los 4 vientos para que todo el mundo lo sepa. Nadie lo va a comprender. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros de pronto podemos salir esta mañana de acá sin comprender estas verdades. Ya ellos habían escuchado lo que Jesús les va a decir. 2 veces lo habían escuchado antes. Lo que Jesús les va a decir ya había sido anunciado en 2 ocasiones. Así que esta es la tercera vez que Jesús le va a anunciar esta verdad a ellos.
¿Sabe? Cuando un maestro repite una y otra vez, es porque todavía con las primeras no se ha comprendido. Y por eso se requiere repetir y repetir. Bendito el maestro que nos enseña cómo se hacen las cosas. En el capítulo 16, verso 21, Él les había dicho: yo debo ir a Jerusalén, y en Jerusalén voy a ser muerto por manos de hombres, y después voy a resucitar. Y un muy impulsivo Pedro le dijo: Señor, nunca tal acontezca eso. Así reaccionó. En otra ocasión, el Señor les dice: debo ir a Jerusalén, voy a ser entregado en manos de los hombres, voy a ser muerto y después voy a resucitar. Y los discípulos, dice, se entristecieron, ahí en el capítulo 17, versos 22 y 23. Pero ahora Jesús los toma aparte y les va a reiterar la verdad. Nada más que les anuncia un poquito más. De tal manera que, amados hermanos, si para Jesús era tan importante esto, que se los dijo 3 veces, y aún así ellos no lo entendieron, porque vemos que después de la resurrección el Señor se les aparece y les vuelve a decir: tardos de entendimiento. Yo quiero pedirle que usted haga un esfuerzo para que comprenda lo que el Señor está diciendo. Porque de buenas a primeras no lo va a entender, a no ser que le pida al Señor en este momento, ahí en silencio, el auxilio para comprenderlo. De lo que vamos a hablar es del fundamento del Evangelio. Si Él lo consideró importante para hablarlo en este momento, considérelo usted igual. Tomando aparte a los 12 discípulos, y por el camino les dijo. Lo primero que hace el Señor es decirles: he aquí. Se ve que dice he aquí. Es una expresión que se usaba para decirles: pongan atención a esto. Esto que les voy a decir es la verdad de las verdades. Es lo que tiene la mayor importancia de todo lo que les he enseñado de aquí para atrás, en todas las clases que hemos tenido. Esto es lo que hace que todo se conecte y sea entendido. Si usted y yo fuéramos ahí, con Jesús, vamos caminando hacia Jerusalén, con un grupo de personas, y de pronto Jesús nos toma parte, y cuando estamos ahí como que nos va a decir algo importante y nos dice: póngame atención. Definitivamente tienes que poner atención. He aquí. El Señor entendió que lo que Él les iba a decir a ellos era trascendental. Por favor, insisto y lo digo 2 y 3 veces, ponga atención. Para Él era importante. Para Él sigue siendo importante. Lo que Él va a revelar es parte del plan original de la redención del hombre. Lo que Él va a revelar en este momento es lo que se ha llamado la médula, la base, el fundamento y la fuente de todo el Evangelio. Si quitas esto, no hay Evangelio. Aquí finaliza la capacitación. Esto es lo último. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Jesús les dice antes de llegar qué es lo que va a pasar allá. Eso solo lo hace el Todopoderoso, el Omnisciente, el que sabe lo que va a pasar porque así lo diseñó y porque así se va a cumplir. Que Jesús fuera entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y que estos lo condenen a muerte, no fue algo que se les ocurrió a ellos, es algo que el Señor había diseñado, había planificado, y así iba a ocurrir. Antes de que se les ocurriera a los judíos, antes de que se les ocurriera a los principales sacerdotes y a los escribas, ya el Señor lo predice. Así es como va a ocurrir. Eso lo hace el Rey y Señor de todas las cosas. El que tiene plena autoridad y soberanía sobre todas las cosas. Y Él dice: subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, por cierto, la expresión Hijo de Hombre, Jesús la usa alrededor de 80 veces en los evangelios para dirigirse hacia sí mismo.
allá en Daniel capítulo 7, se habla acerca del Hijo del Hombre. Los profetas hablan acerca del Hijo del Hombre refiriéndose a aquel hombre que es a la vez hombre y es Dios. Y Jesús dice, ese soy yo, el que señalan, ese soy yo, el Hijo del Hombre. Reitero, los padecimientos y la muerte del Señor Jesús no son obra de la casualidad, tampoco es una determinación de los hombres. Lo que iba a ocurrir ya estaba determinado por Dios que así iba a acontecer. Y el Señor lo que está haciendo es adelantándoles a ellos el plan eterno de redención y cómo se iba a consumar. Y dice que los principales sacerdotes y escribas iban a tener que ver con él. Primero dice, y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Sabe qué ocurre? Él dice, los judíos, los de mi propia raza, me van a entregar a los principales sacerdotes y a los escribas. Vamos, los principales sacerdotes eran los sacerdotes de mayor rango. Y los escribas eran aquellos que eran tenidos por una autoridad bíblica o una autoridad en las Santas Escrituras. Eran los encargados de copiar la Escritura y por eso tenían mucho conocimiento. Algunas veces les llamaban doctores de la ley, algunas veces les llamaban rabinos. En fin, eran personas de muy alto reconocimiento. Y el grupo, cuando tú sumas a los sacerdotes principales y traes a los escribas, tienes un concilio que normalmente es llamado Sanedrín y que son la más alta autoridad judicial, religiosa y política de Israel. En pocas palabras, Jesús sería entregado por su propio pueblo a ser juzgado por este grupo de representantes del pueblo de Israel. Jesús sería llevado a los tribunales. Este grupo de élite no lo dice directamente, pero cuando dice y le condenarán a muerte, implica que le van a hacer un juicio. Y que el resultado de ese juicio es que habrá una sentencia donde él debe morir. Y en efecto, luego veremos, no lo toco acá porque nos corresponderá cuando estas cosas veamos que ocurren. En efecto, el concilio condena a Jesús a muerte. Sabemos que de manera injusta, sabemos que por cargos falsos, pero lo condenan a muerte. Ahora, sucede algo interesante. El Imperio Romano no permitía que ninguna de las naciones que ellos habían conquistado pudiesen ejecutar sentencias de muerte. Es decir, sí permitían que se mantuviesen los tribunales de cada una de las naciones que ellos conquistaban y que dieran sus fallos, pero cuando el fallo implicaba la muerte de una persona, el Imperio Romano no permitía que se ejecutara, sino que exigía que se lo trajeran el reo a ellos, a los romanos, para que los romanos hicieran el juicio y entonces si había condena de muerte, eran los romanos los que tenían que aplicar la condena de muerte. Por eso, aunque el Sanedrín lo condenó a muerte, el Sanedrín no podía ejecutarlo porque se lo impedía la ley romana. Sigamos leyendo. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Evidentemente, los romanos y particularmente Pilato, que fue el que terminó dando la orden, representan aquí a los gentiles. Es decir, Jesús sería juzgado y condenado por los judíos y va a ser juzgado y condenado por los gentiles. El Sanedrín, en efecto, llevó a Jesús ante las leyes romanas. Pero Jesús dice algo más de cómo va a ser tratado. Ya sabemos cómo lo van a tratar los judíos, ahora cómo lo van a tratar los gentiles. Y él lo dice así.
y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Yo sé que usted conoce la historia. ¿Tenía razón Jesús? ¿Pasó eso o no pasó? ¿Verdad que sí? Hasta en Semana Santa vemos muchas películas donde evocan todas esas circunstancias que ocurrieron, que son históricas, que nadie puede negar. Amados hermanos, Jesús no había cometido delito alguno, ni ante la ley mosaica para ser juzgado por los judíos, ni ante la ley romana para ser juzgado por los romanos. No había cometido delito alguno. Sin embargo, los gentiles harían de él burlas, se burlarían. ¿Se acuerdan cómo se burlaron de él? Le quitaron su ropa, le pusieron una corona de espinas y dijeron: ahora sí eres el rey, toma, ponte este capote o capa púrpura, y se burlaban diciendo: ahora sí, usted es el rey. Lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon, le taparon los ojos y lo golpearon y le decían: adivina quién te golpeó. Se burlaron de Jesús. Era costumbre las burlas y los golpes que los romanos le daban a los que iban a procesar, porque si salían para ser condenados a muerte, entonces ya iban debilitados por lo menos. Pero no solamente se burlaban, sino que Jesús dijo: y lo van a azotar. Era la costumbre que se azotara primero al reo y después se le juzgara. Y ni hablemos de cómo fueron esos azotes, ¿recuerdan? Unas tiras largas de cuero con dientes en la punta o piedras pequeñas con las cuales golpeaban para romper la piel y que fluyera la sangre y quedaran expuestos los órganos internos. Eso era lo que Jesús decía que le iban a hacer. Entre otras cosas, lo golpearon, lo escupieron, lo patearon. Así lo trataron los gentiles. Y en medio de eso, las burlas. Finalmente, dice Jesús, esos, los gentiles, van a terminar con mi vida por medio de la crucifixión. Déjeme decirle que no se crucificaba a cualquiera. Incluso hace muy poco que Roma estaba aplicando la crucifixión como pena de muerte. Ellos tenían otras formas de pena de muerte, pero hace muy pocos años habían comenzado a aplicar la muerte por crucifixión. Y esto estaba reservado solo para dos clases de reos. Uno, los reos que verdaderamente eran despreciables. Los reos que realmente eran despreciables por lo atroz de sus crímenes. Y también la otra categoría era los reos que se oponían al imperio. Esos eran los que estaban reservados para la crucifixión. Jesús ni era el más despreciable, ni tampoco había hecho nada, aunque sí se oponía al imperio, pero no había hecho nada en contra del imperio. A él le tocó morir por crucifixión. ¿Qué manejo de las circunstancias de Cristo? Lo está diciendo días antes de subir, días antes de que ocurriera. Van de camino, todavía falta por celebrar la cena y otras cosas más, pero ya Él tiene un dominio de todo lo que está ocurriendo. ¿Y por qué se los cuenta a ellos? Mire, porque ellos tienen que estar preparados para lo que va a ocurrir. Ellos tienen que saber de antemano. Esta sería una muerte de sufrimiento. Y sin decir todo lo emocional, lo espiritual que estaba ocurriendo, y eso lo dejaremos para cuando el Señor nos los haga comprender.
Ahora, llegados a este punto y con Jesucristo clavado en la cruz y muerto, cualquiera podría decir, ahí terminó la historia, pero no. Jesús, tanto en las otras 2 veces que predijo su muerte como ahora, también predijo su resurrección, fíjense. Y al tercer día resucitará. Pese a lo profundo del dolor y el sufrimiento que Jesús enfrentaría cuando los hombres lo rechazaran, tanto judíos como gentiles, aún sumado el desamparo de su Padre Celestial cuando no soportó ver sobre su Hijo los pecados de todos los que habían de creer en Él, aún ahí pareciera que Jesús fue rechazado tanto por la tierra como por el cielo, tanto por los judíos como por los gentiles. Aún y con todo eso, le podríamos sumar el hecho de que Él estaba precisamente muriendo por judíos y gentiles también, para salvarlos. Y aún con todo eso, ese no es el final de la historia. Jesús vuelve a predecir que Él resucitaría. Solo el Señor de señores tiene la capacidad de decir, yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. No resucitó por una casualidad de la ciencia ni por una suma de cosas cósmicas. Resucitó porque ese era el plan original, porque así lo determinó, porque Él es soberano y tanto puede morir como resucitar. El plan original era que Él venía a salvar a todos los que creyeran en Él. En eso radica su poder y su autoridad, la victoria sobre el pecado. Quiero decirte esto ya acercándome al final. Aquel que siempre ha sido el primero, vino a ser el último, el más despreciable de todos. Isaías dice, lo vimos y movimos la cabeza porque no encontramos nada bello en Él. Ese que es el primero en todas las cosas, vino a ser el último. Pero vino a ser el último para que una vez muerto fuera el primero en resucitar. No escuché amén. Fuera el primero en resucitar. Y con su resurrección darnos la esperanza a todos nosotros de que un día nosotros vamos también a resucitar. Así que siendo Él el primero, nos llevará a los postreros con Él en la resurrección también. Algunas lecciones, algunas conclusiones. Primero tenemos que observar aquí con toda claridad la soberanía de Cristo Jesús. Él es soberano sobre todas las cosas que ocurren. Él las domina, Él las maneja, Él las dispone. Aún el sufrimiento, los padecimientos, el dolor, aún la burla, la crítica, aún los azotes. Todo Él lo tiene en control y todo está dentro de su plan perfecto. A veces nosotros nos vamos a enfrentar a situaciones dolorosas de sufrimiento y padecimiento y parece que queremos evitar la voluntad de Dios. Parece que estamos más habituados a hacer lo que nos gusta o lo que nos parece mejor y no sufrir realmente como debe ser. Eso es lo que nos corresponde. Alguien dijo que la vida cristiana se trata de hacer el bien y sufrir el mal, no rechazar el mal. Cuando nos corresponde enfrentarnos a estas circunstancias difíciles de la vida, fije su rostro, sea determinado, enfréntelo, no salga huyendo. Y más que estás en Cristo, tienes que entender que estás en una lucha continua, constante. Y todo aquel que quiere vivir de manera piadosa, le dice Pablo a Timoteo, padecerá persecución. El creyente pasa por lucha todos los días. No hay descanso, no hay sábado. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Y en algunas ocasiones las circunstancias que se presentan son circunstancias que van a generar dolor, sufrimiento, burla. Hacemos muy mal cuando le decimos al Señor que se lleve su voluntad de nosotros.
Afirmemos el rostro. Suframos lo que en su plan Él quiere que suframos. El Señor es soberano. Antes de que los perversos planearan ejecutarlo, ya Él lo sabía y lo había predispuesto. Así estaba ordenado. Antes de que los perversos quieran hacerle daño a usted, si el Señor lo va a permitir, ya Él lo había dispuesto, ya Él lo había ordenado. Segundo, la misión de Cristo en la tierra no es otra que su muerte y su resurrección. Todo lo demás era preparativo para. Pero el gran plan de Dios siempre fue enviar a Cristo para morir y luego resucitar. En Hechos capítulo 2, verso 22, voy a leer. Es el extracto de la predicación de Pedro. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre nosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo por medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Fue el plan de Dios que así ocurriera. Jesús lo dijo en otras palabras: si la semilla no cae a tierra y muere, no va a poder producir. Entienda, amado hermano y hermana, con ustedes y conmigo pasa igual, a no ser que nosotros muramos a nosotros mismos y suframos. Siendo últimos, no vamos a poder tampoco ser o estar entre los primeros. A eso nos ha llamado el Señor. Es una enorme ofensa eso que llaman teología de la prosperidad, en donde le dicen a la gente que el Señor los llama a ser muy saludables, a ser muy ricos, a estar entre los primeros. Eso ofende al Señor Jesús, cuando Él viene a enseñar que ese no es el camino de la vida eterna. Los que entramos por la puerta estrecha, seguimos por el camino angosto. No entras por la puerta estrecha y después caminas por el camino ancho. Así como nuestro Señor, así nos toca a nosotros. Y demos gloria a Dios cuando somos semejantes a Él. Jesús enfrentó el sufrimiento con determinación, con valentía. Él sabía de todas maneras cuál era el resultado final. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Dice cómo Jesús enfrentó esto. Y nos dice a nosotros cómo enfrentarlo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo Jesús enfrentó esto? Lo enfrentó viendo el gozo que había después de la cruz. Después de la muerte, Él estaba centrado en la resurrección. Él estaba centrado en la victoria que tenía sobre el pecado y sobre la muerte. Enfrente usted también las cosas, tal como lo hizo Cristo, poniendo su mirada en Él y recordando que vendrá un momento, vendrá un tiempo cuando Él nos resucite a su gloria. Así corresponde a los que pertenecen al reino de los cielos. Hermano, hermana, confíe en la soberanía de Dios cuando tenga que enfrentar los padecimientos. Cuando en el plan de Dios para su vida hay dolor, hay aflicción, hay persecución, hay burla, hay lo que sea. Confíe que Dios es soberano.
Ahí estábamos, Hebreos 12, voy a leerle el 3. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Cuando usted tiene que enfrentar una situación de tristeza, de aflicción, de dolor, no haga como el mundo que sale huyendo y negocia los valores y deja de cumplir la misión. Ponga sus ojos en Cristo y considere cómo Él se enfrentó a la cruz valientemente para ganar la victoria que nos iba a dar a nosotros. Y Él lo hizo sin considerar la hostilidad. Así no te canses ni te desanimes. Sigue cumpliendo la misión que el Señor te dio. El hecho de que sepas que Cristo fue a la muerte y resucitó implica que ahora ya tienes esperanza. Muere todos los días, el Señor te va a resucitar. Sufre todos los días, el Señor te va a resucitar. Míralo a Él, mantente con tu mirada en Él. Él es el ejemplo máximo de la entrega. Se dieron cuenta que Jesús fue entregado a los judíos y después fue entregado a los gentiles, y por ambos fue sentenciado a la muerte. A nosotros nos corresponde igual. ¿Qué temor debes de tener al hombre cuando eres entregado al hombre? Es mejor que padezcas como cristiano y no que, dando un pésimo ejemplo, padezcas de todas maneras como incrédulo. Comprender el final, viendo el gozo que hay al otro lado, poniendo la mirada en las cosas espirituales, yendo por el premio, no viendo las cosas temporales que se desgastan, sino viendo lo eterno, que aunque no es visible físicamente, allí está, pero que es eterno. Teniendo tu mirada allí, vas a recordar que en el reino de los cielos, los primeros son postreros y los postreros son primeros. Qué hermoso que el Señor Jesús no lo dejó solo en parábola, lo llevó a la práctica, para que ustedes y yo aprendamos cómo se vive en el reino de los cielos. Voy a pedirle que incline su cabeza y cierre sus ojos. Quiero recordarte que Cristo fue el primero entre muchos hermanos en gustar una vida nueva luego de muerto, luego de haber soltado este cuerpo inclinado al pecado, luego de haber estado recibiendo las aflicciones del tiempo presente solo en tu cuerpo, porque en tu espíritu ya estás en Cristo. A ti te va a tocar lo mismo. Y si hoy tú no estás en Cristo, quiero decirte que el mensaje del Evangelio es que hay salvación en el que murió y resucitó por todo aquel que ponga su fe y esperanza únicamente en Él. Ven a Cristo hoy. No te pide ningún requisito previo, no podrías cumplirlo. Solo te pide que vuelvas tu mirada y deposites tu fe en Jesús y que se quede allí, en Jesús, tu fe para la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tus palabras. Gracias por el mensaje, por el centro del Evangelio. Cristo y este resucitado, decía Pablo, es el centro de mi mensaje. Es el centro de mi vida. Aquí estamos muchos tan necesitados de que el Evangelio y su esencia nos impulse cada día a seguir enfrentando las cosas que tenemos que enfrentar. Gracias, Jesús, por permitirnos asistir a tu audiencia privada con los discípulos y por quedar como ellos impactados, asombrados de la maestría con que tú manejas todas las cosas para tu vida, para la de ellos y para la nuestra. Gracias, Señor, por enseñarnos que no renunciamos al dolor, la aflicción, a los problemas que se nos presentan, mientras seamos cumplidores de la misión que nos has dejado. Al final, con todo y todo, Señor, tuya sigue siendo siempre la gloria en nuestras vidas. Esperamos la mañana gloriosa para darte la bienvenida
Esperamos ese momento especial cuando iremos a participar de las bodas contigo, Señor. Y puesto nuestros ojos en ti y en el galardón, seguimos adelante por la fe. En tu nombre oramos. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y te llene de paz.